La FPI es una enfermedad inevitablemente progresiva. En la FPI la fibrosis no es consecuencia de un proceso inflamatorio previo, sino que aparece por causas no conocidas. El patrón anatomopatológico de la FPI siempre es la UIP, pero no todas las UIP son FPI. Pueden ser por una ETC o secundarias a toxicidad por drogas. No todas las FPI tienen patrón radiológico de UIP definitiva. El patrón de UIP probable en mayores de 60 años corresponde en la biopsia a UIP definitiva y por lo tanto, no necesita confirmación histológica. La FPI sin tratamiento tiene una supervivencia promedio de 3 a 4 años. El patrón radiológico de la UIP puede en ocasiones ser muy similar a la neumonitis por hipersensibilidad fibrosante o a la EPI asociada a enfermedad autoinmune. La FPI tiene una evolución variable. Hay pacientes que pueden morir en el primer año y otros que pueden estar estables varios años. Los factores asociados a menor sobrevida son la mayor edad, la mala función respiratoria, el deterioro reciente de la función pulmonar y la fibrosis avanzada. 85% de los pacientes mueren por causas relacionadas con la fibrosis pulmonar. La FPI tiene una evolución variable. Hay pacientes que pueden morir en el primer año y otros que pueden estar estables varios años. Bueno, retomamos entonces lo que habíamos dejado, que era este prejuicio de que es una enfermedad imbatible, de pésimo pronóstico y en el que no tenemos un tratamiento efectivo. Y a veces médicos que son líderes de opinión de otras subespecialidades de la medicina respiratoria, como la EPOC o inclusive el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria, que son muy destacados y conocen muy bien su área. A uno le llegan pacientes que los han visto estos médicos, que nadie duda que están muy capacitados, pero que les dicen eso, que no vale la pena hacer tratamiento porque solamente mejora los síntomas y tiene muchísimos efectos secundarios. Bueno, eso simplemente es falso. Desde el año 2011, porque esa también es otro prejuicio que traen los pacientes, o inclusive a veces se los dicen los mismos médicos, es que estos son tratamientos experimentales. El tratamiento ya lleva 15 años en el mercado, así que no tiene nada de experimental. Son tratamientos con sus limitaciones, como vamos a ver, pero que están plenamente instalados y demostrados como tratamientos efectivos, que pueden modificar la historia natural de la FPI. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de, es algo que yo he repetido montones de veces en estos minutos que hemos charlado, que tiene que ver con el diagnóstico precoz. Si este es el momento del diagnóstico, si yo hago el diagnóstico en este momento y le agrego tratamiento, probablemente gane 3 años de supervivencia. Pero entonces el paciente, desde que empezó su enfermedad, va a haber vivido, 6 años en total. Ahora, si yo hago el diagnóstico antes y lo encuentro antes de la fase sintomática, voy a tener una ganancia de supervivencia muy superior y entonces el paciente va a tener 8 o 10 años de aumento de la supervivencia. Por supuesto, una de las cosas que tiene la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que vimos en el gráfico anterior, un poco parecido a este, es que es muy heterogénea, porque probablemente estamos metiendo dentro de ese diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática un montón de enfermedades que, por eso las llamamos idiopáticas, porque no sabemos exactamente qué son. Y estemos mezclando cosas que no son todas iguales. Entonces es muy importante advertir a los pacientes, porque hoy en día los pacientes, o sus hijos, o sus sobrinos, o sus nietos, van a internet y encuentran en internet que la fibrosis pulmonar idiopática tiene una supervivencia de 3 años y medio. Entonces, eso le causa una angustia al paciente muy importante
Y uno tiene que explicarle que no es que sea mentira, pero ustedes ya saben a esta altura de su formación que el promedio es una cosa que es útil cuando la distribución de una enfermedad o de cualquier variable es gaussiana, es homogénea. Entonces uno dice, bueno, un cáncer de pulmón, estadio 3A, tiene una supervivencia de 11 meses y los pacientes son prolijitos, digamos, se mueren entre los 9 y los 13 meses. Uno tiene una desviación estándar, pero los pacientes más o menos se mueven alrededor de la media o de la mediana. Pero en estos pacientes que tienen, como vimos, evoluciones muy disímiles, es verdad que la mayor parte van a tener una supervivencia que no supera sin tratamiento los 4 o 5 años, pero hay pacientes que están estables durante 8 o 9 años y que antes pensábamos, bueno, cuando sobre todo usábamos mucho la biopsia, sabíamos menos de tomografía computada, teníamos menor calidad de imágenes tomográficas, decíamos, bueno, el patólogo se equivocó, el patólogo es un tarado, esto no era una UIP, no era una fibrosis pulmonar idiopática, porque hace 10 años que está dando vueltas y no se murió. Pero bueno, hoy sabemos que hay un subgrupo, que es el más reducido, la verdad, de enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática, que puede tener una evolución prolongada. Entonces eso hay que explicárselo muy bien a los pacientes y además explicarles esto, la ganancia de supervivencia que uno puede tener si inicia el tratamiento cuando el paciente tiene 80%, 70% de la capacidad vital, que solamente tiene caída de la DLCO, que tiene una enfermedad poco extensa, y bueno, ese paciente puede tener una supervivencia razonable. Nunca es un buen momento para morirse, pero bueno, que para un paciente que tiene 65, 70 años en el momento del diagnóstico, por lo menos saber que tiene la chance de vivir 8 o 10 años más. Entonces, eso es distinto que decirle así brutalmente que se va a morir entre los 3 años. Y eso es un fenómeno que quienes hacemos segunda opinión y vemos pacientes que ya han visto otros especialistas, vemos con mucha frecuencia, hasta que uno no le dice a los pacientes cosas tan diferentes de las que les dijeron los demás, pero les explica. Y yo el comentario con el que me quedo más conforme, porque es cierto, ustedes lo ven, estas enfermedades no las curamos, no es que hacen un milagro los especialistas, por muy especialistas que seamos, y eso realmente es muy frustrante, realmente. Pero el comentario que les decía más favorable que uno puede recibir es, me voy mucho más tranquilo. Porque ahora entiende, porque ahora sabe, porque ahora pudo despejar sus dudas y pudo ver que los fantasmas siempre son mucho peores cuando uno no los enfrenta. Entonces, si uno describe bien la situación y todas las opciones, sin mentir, sin darle una expectativa falsamente optimista, pero diciéndole que hay un nicho de posibilidades de que su evolución sea favorable y que eso solamente lo vamos a saber con el tiempo, por eso que dijimos antes, de que lo que mejor predice la evolución posterior de la enfermedad es cómo se va comportando, los pacientes tienen otro nivel de tranquilidad. Y esto lo menciono porque pese a esto que estamos diciendo, hay un gran escepticismo en la comunidad médica y entonces este estudio, por ejemplo, mostró, Roche es la compañía que vende una de las drogas que se usa para esto, mostró que solamente 48% de los pacientes con diagnóstico de FPI recibieron tratamiento en un gran estudio, contra 75% de los pacientes con cáncer de pulmón. Y las drogas son mucho menos tóxicas que las que se usan para el cáncer y la supervivencia, la ganancia de supervivencia es muy superior. Pero bueno, el concepto de que hay que tratar el cáncer está instalado, mientras que el concepto de que la fibrosis pulmonar, bueno, te vas a morir lo mismo, ¿para qué te vamos a tratar? Y las razones por las cuales los médicos en esta misma encuesta no trataban a los pacientes era que deciden esperar para observar la progresión. Es como si uno dice, bueno, yo no voy a comprar dólares ahora, si tuviera con qué, porque vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya sabes que va a subir.
Y por eso la gente que entiende de economía se está largando a comprar dólares aceleradamente, porque hay cosas que son predecibles. Bueno, la fibrosis pulmonar idiopática, como acabamos de decir, es inevitablemente progresiva. Entonces hay que detenerla antes de que uno haya perdido mucha función pulmonar, en cuyo caso ya no queda nada por conservar o muy poco por conservar. Como ejemplo, en la Argentina, si uno extrapola los datos de los Estados Unidos, debiera haber como mínimo 6.000 casos de fibrosis pulmonar idiopática, y sabemos que no tenemos cifras precisas, la industria nunca blanquea totalmente los datos, pero no hay más de 1.000 pacientes en tratamiento. O sea, hay un montón de pacientes o que no son diagnosticados o que los médicos, cuando los diagnostican, deciden no tratarlos. ¿Qué podemos esperar del tratamiento? Bueno, lo que podemos esperar es enlentecer el reloj, que podamos disminuir la caída de la función pulmonar de manera significativa. Hace más de 10 años que tenemos drogas efectivas para el tratamiento de las enfermedades fibrosantes. No es cierto que tienen efectos adversos intolerables, y lamentablemente no es cierto que mejoran los síntomas, pero enlentecen el deterioro de la función pulmonar y mejoran la supervivencia. Entonces, como bien nos dice esta estatua, hoy tenemos estas drogas. La primera droga es la pirfenidona, es una droga que existía hace muchos años atrás, pero en algún momento alguien decidió probarla para esta enfermedad. Esta era una droga que inicialmente era de una compañía que se llamaba Intermune, después la compró Roche, y que hizo su primer estudio y con eso consiguió la aprobación de la droga, como ven, publicada en la revista más famosa, probablemente de más alto impacto de la medicina. Esto se publicó en el Lancet, no en el Lancet Respiratory, que fue en el 2011. Y lo que mostró, esto es una estrategia muy común de la industria, hacer siempre la FDA para autorizar una droga pide 2 estudios. En realidad pide 2 estudios independientes, pero las compañías suelen hacer en un mismo estudio 2 subestudios, y con eso, si les va bien en los 2, bueno, consiguen la aprobación de la FDA. La pirfenidona mostró que reducía la velocidad de caída de la función pulmonar y que esto era una diferencia así, no es espectacular. De 8% versus 12% que caía en el placebo. Estudio a un año. Los estudios en general duran eso, un año, porque en algún momento hay que tener resultados y cerrar el estudio. Y lo que se demostró también es que 2.400 miligramos era mejor que 1.200 miligramos. Tuvo tan mala suerte Roche, y eso probablemente por fallas de diseño, que en el otro subestudio, que era exactamente igual, era el mismo estudio pero hecho en 2 ramas, no hubo diferencia significativa. Entonces en ese momento la FDA no aprobó inmediatamente la droga y tuvo que hacer otro estudio. Pero ya este primer estudio mostraba que a la semana 72, en realidad era más de un año, había una reducción significativa en uno de los 2 subestudios de la caída de la capacidad vital. ¿Que tiene muchos efectos secundarios? Bueno, tiene efectos secundarios frecuentes y en general siempre en la vida real los efectos secundarios son menores que los de un ensayo de aprobación, porque cuando uno empieza un estudio no sabe bien cuáles son los efectos secundarios. Después, cuando uno ya sabe cuáles son los efectos secundarios, toma una serie de medidas para evitar esos efectos adversos, y muchos de ellos se reducen. Pero fíjense que los efectos secundarios, esto no decrece para nada la importancia que tienen, pero no son efectos graves. Todo el mundo con mucha tranquilidad le da 40 miligramos de prednisona a un paciente por un mes, y con eso uno con bastante probabilidad va a mandar a un paciente a terapia intensiva con una neumonía grave. Y sin embargo nadie pestañea por eso, porque los corticoides valen 2 pesos. O bueno, no sé cuánto ahora, pero no son una droga cara. Como estas son drogas de alto costo, y no es que esté mal eso, pero también hay que contrarrestar ese efecto, y a los pacientes que lo necesitan usarlo, tiene efectos secundarios frecuentes, pero no tiene efectos graves, no tiene ningún efecto, nadie se va a morir por tomar esta droga.
Lo que no se hizo con la pirfenidona fue estudiar el efecto sobre las exacerbaciones, si disminuían o no. Sabemos que las exacerbaciones se pueden dar aún en la enfermedad leve, como decíamos antes, son eventos que pueden tener hasta un 50% de mortalidad y el otro 50% queda con un deterioro severo. Ningún estudio individual tuvo de ninguna de las dos drogas efecto sobre la mortalidad, ninguno demostró eso, pero eso hubo mucha discusión al respecto. Como vieron, lo que se medía era caída de la capacidad vital, lo que se llama un subrogante. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, los pacientes que se mueren más son los que les cae más la capacidad vital, y captar la diferencia de mortalidad en una enfermedad que tiene una mortalidad muy variable, en un estudio que, insisto, no puede ser infinito, porque la compañía en algún momento tiene que pararlo y recuperar el dinero, porque esos estudios salen millones de dólares y no puede estar esperando un estudio 6 años para ver si capta esa diferencia de mortalidad. Y encima en una enfermedad poco prevalente. Se calculaba en aquel momento que el estudio tenía que tener, algunos decían 5.000, otros decían 15.000 pacientes como para capturar esas diferencias de mortalidad, cosa que es imposible. Esto fue un logro enorme. Este fue el primer estudio masivo en fibrosis pulmonar que juntó algo así como 500 pacientes. Después hubo otros estudios que no tienen la misma robustez estadística que un estudio randomizado, controlado, doble ciego, pero que compararon los resultados de los dos estudios que hizo Roche con la pirfenidona con bases de datos históricas y mostraron que la expectativa de vida aumentaba por lo menos 2 años y medio. Entonces, es una evidencia indirecta, insisto, no es lo mismo que decir que haberlo hecho en un estudio randomizado o controlado, pero es una evidencia suficiente que además fue después demostrada con muchos años de uso de la droga en lo que se llama estudios de vida real. La otra droga es el nintedanib, que a diferencia de la pirfenidona, que era una droga vieja, el nintedanib fue una droga desarrollada por el laboratorio Boehringer. Publicaron un primer estudio también en el 2011, que fue el estudio Tomorrow, y que mostró que 150 miligramos 2 veces al día lo que hacía era disminuir la caída de la capacidad vital. O sea, había un 68% de reducción en la magnitud de la caída. Y además midieron las exacerbaciones y dio un resultado interesante, que eso sí fue estadísticamente significativo, porque los pacientes en la rama tratada tenían un promedio, con toda la debilidad que esto tiene, por lo que explicamos antes, de exacerbaciones de 2,5 por 100 pacientes por año contra 15 por 100 pacientes por año en la rama placebo. Principales efectos adversos: la pirfenidona te da, dijimos, náuseas, el nintedanib te da diarrea, básicamente. Y algunos pacientes tienen diarrea severa, que realmente interfiere con su vida diaria, lo cual tiene mucho que ver también con el estilo de vida del paciente. Hay pacientes que son pacientes que ya están retirados, que están la mayor parte del día en su casa, que la diarrea no es tan severa y la pueden manejar y tolerar de una manera distinta que aquel paciente que todavía tiene que ir a la oficina todos los días, que tiene un horario, que tiene diarrea muy severa, 5, 6, 7 deposiciones diarias. Cualquiera de ustedes que haya tomado antibióticos tiene la experiencia de lo que es eso. Después Boehringer hizo otro estudio que fue con el estudio Impulsis, que también fueron 2 subestudios, y que aquí lo que ven, porque me interesa que vean cómo se miden estas cosas, es que la caída en la rama placebo era lo que decíamos antes, 239 mililitros por año, más de 200 por año, y en los pacientes tratados caía a menos de la mitad. Entonces, esto demostró en los 2 subestudios, acá a Boehringer le fue bien, y consiguieron rápidamente la aprobación de la droga. Ahora, los efectos adversos son molestos, porque los médicos en general le decimos a los pacientes cuando se quejan, por ejemplo, de que tienen náusea, que tienen diarrea, bueno, pero eso no es nada, no, como diciendo, no se va a morir de eso. Bueno, pero el paciente quiere calidad de vida, es lo que le interesa. Y a veces para algunos pacientes, bueno, esos efectos secundarios pueden ser
muy intolerables. Y hay un porcentaje de pacientes que no los puede tolerar y se calcula que más o menos, según los distintos estudios de vida real, entre 6 y 10% de los pacientes tienen que abandonar la medicación porque no pueden tolerar los efectos secundarios. ¿Cómo hace uno entonces para encontrar el balance? Bueno, tenemos las cosas que son positivas del tratamiento, que son los beneficios que obtiene el paciente, y tenemos los efectos secundarios, que en general, este es un balance que, estos son estudios publicados por, todos por grandes especialistas en enfermedad intersticial en el mundo, pero que la verdad que este balance lo puede hacer el paciente nada más. Porque lo que para nosotros puede ser importante, para él puede no serlo. Y entonces de repente para él esto, al contrario, pesa más porque siente que invalida su vida social, porque no quiere tratarse, o porque la gente cuando tiene 75 años, 78 años, tiene otra visión de la vida que cuando tiene 30. Entonces, este es un balance que, insisto, pueden hacer solamente los propios pacientes. Nosotros no sabemos exactamente qué quieren los pacientes. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Nosotros conocemos apenas la superficie, como que la mayor parte de las personas con las que interactuamos, conocemos apenas la superficie que nos muestran en una conversación, encima muy dirigida, focalizada, y para la mayor parte de los médicos que atienden por obra social o por prepagas, breve. Y no sabemos qué razones tienen para querer tratarse o para no querer tratarse. Entonces, hay estudios hechos al respecto en que la mayor parte de los pacientes están más preocupados por la capacidad de enlentecer la enfermedad que por los efectos adversos. Finalmente, por alguna razón, la mayor parte de la gente dice, bueno, a mí me interesaría vivir un par de años más. Y a veces, inclusive, en decisiones particulares, el paciente, no sé, cosas que le han pasado a uno con los pacientes, uno dice, la verdad que no es tan grande, no tiene comorbilidades, tendría que poder tolerar el tratamiento, por lo menos inténtelo. Y al señor se le murió su esposa de toda la vida y ya no quiere más, ¿viste? Y entonces no se quiere tratar. Y es su razón. Nosotros no somos quien para decirle si es buena o mala. Y al revés, el paciente que uno piensa que no tiene criterio de tratamiento, que por ahí los efectos adversos van a ser peores, pero él dice, mi hija se casa a fin de año y yo le prometí que la iba a llevar al altar. Y para uno no puede ser una estupidez, pero para él es lo más importante de su vida. Entonces, él quiere asegurarse de que va a estar vivo dentro de 6 meses. ¿Quién eres tú para decidir qué vida merece ser prolongada? ¿O para definir qué costos vale la pena pagar para el beneficio a conseguir? Esto, que parece una tontería, es lo más importante que podemos sacar de esta conversación que estamos teniendo. Los pacientes deciden por sí mismos. Son personas autónomas que, si están bien informadas, si ustedes les dieron los pros, los contras, le pueden dar un consejo, pueden editorializar a favor o en contra del tratamiento, pero el que toma la decisión es el paciente. Y cualquier decisión que el paciente toma es correcta, porque él por alguna razón la tomó. De la misma manera que ustedes, que son adultos jóvenes, pero adultos, no aceptarían que ninguno de nosotros que tiene más experiencia y que ha vivido más y les diga lo que tienen que hacer con su vida. Bueno, los pacientes tampoco hay que decirles lo que tienen que hacer con su vida. Ellos toman sus propias decisiones y uno las tiene que respetar. Entonces, ¿hay alguien a quien no hay que tratar? Bueno, antes que nada, a los que no quieren, a los que tienen insuficiencia hepática o renal, porque estas drogas tienen toxicidad de esa naturaleza, a los que tienen alta mortalidad por otras causas. El paciente tiene un EPOC con 18% del BEF1 o tiene una miocardiopatía dilatada con una pésima fracción de eyección o tiene un cáncer de pulmón en estadio 4, bueno, probablemente se va a morir antes de esa otra cosa. Y no mucho más. No tiene muchas contraindicaciones el tratamiento. La edad no es una limitación. Uno tiene que explicarle al paciente, y hay pacientes, generalmente yo le diría, la mayor parte de los pacientes de más de 80 años, eligen tratarse, la mayor parte, no todos, prueban, y si tienen efectos adversos, ellos solos después de unos meses dicen,
yo voy a suspender el tratamiento. Una paciente, me acuerdo que me decía, mire doctora, yo tengo 84 años, no sé, por ahí no me muero de esta enfermedad con el tratamiento, pero de algo me voy a morir. Y uno de los pocos placeres que me queda es comer. Entonces yo me quiero morir comiendo. Y con esta cosa no puedo comer porque tengo náusea, porque tengo diarrea, porque me da asco la comida. Y bueno, y deciden, pero yo no le puedo decir, no, señora, mire, no vale la pena, usted se va a morir, total. Uno le explica, pero la decisión la toman ellos. Entonces no tenemos que querer decidir por los pacientes. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que tenemos hoy solo es verdaderamente útil si hay algo para preservar. Esta foto la pongo porque es una modelo que, bueno, está desde hace unos años, así que no sé cómo estar ahora, que en ese momento tenía más de 80 y pico de años, ¿no? Entonces, bueno, si vos estás así, y vale la pena, ¿qué importa que tengas 86, 87? Supongo que se sentirá en consecuencia con su buen aspecto de saludable. Ahora, si el paciente está limitado a una silla o no puede levantarse de la cama, o ya cuando consultó hay que ponerle oxígeno de movida, sí, probablemente él quiera tratarse y uno tiene por lo menos que informarle que el tratamiento existe, pero la verdad ya no vale la pena porque no hay nada para preservar. Y una cosa que hay que recordar, que es esto que yo les decía en relación a muchos médicos que, insisto, no es que son ignorantes, pero tienen un prejuicio y además piensan que tienen derecho a decidir. No existe la FPI estable, porque es muy común que a uno le digan, no, pero el paciente está igual, hace como un año que tiene diagnóstico y tiene la misma capacidad vital. Y uno dice, en algún momento va a empeorar, en algún momento va a empeorar, porque es una enfermedad, no existe la fibrosis pulmonar estable. Entonces, para poder conseguir algo útil, no queremos ver más esto. Esta tomografía que a uno le dan tanta satisfacción porque uno la ve así, nada, no la termina de sacar del sobre cuando veíamos en formato físico y ya sabe que es una UIP, entonces te resulta muy fácil. Pero lo que queremos ver es enfermedad inicial, es esta cosa poquitita, porque esto sí es recuperable. Y entonces eso es lo que queremos ver. ¿Y qué es lo que hace falta para que podamos hacer eso? Para que eso no sea solamente una expresión de deseos, sino que sea la realidad, encontrar enfermedad temprana. Bueno, lo que dijimos, sospecharla. Es muy difícil el diagnóstico temprano porque los síntomas son inespecíficos. Sabemos que el tiempo promedio a la consulta, de la primera consulta al diagnóstico, es de 3 años. Los pacientes se pasan esos 3 años con diagnósticos de enfermedades más prevalentes. Tienen diagnóstico de asma, tienen diagnóstico de POC, porque tienen síntomas, pero nadie les hace una tomografía computada. Y porque encima, si les hacen una espirometría, bueno, la espirometría, como explicamos antes, está afectada tardíamente. Y la otra cosa es que uno nunca va a poder encontrar lo que uno no sabe. Uno busca lo que sabe y encuentra lo que busca. Entonces, si uno no tiene esto en la cabeza, que esta es una posibilidad, difícilmente va a poder encontrarla. Entonces, la detección temprana es posible, es prácticamente factible, es económicamente viable, porque estamos hablando de una tomografía computada que se la hace hoy por cualquier estupidez, y cambia la evolución de la enfermedad. Entonces, no hay mucho para pensar. Si uno ve si uno es realista con las posibilidades de tratamiento, sabemos que solamente podemos disminuir la progresión y que las drogas que están en la pipeline, como se dice, o sea, que están en investigación, con posibilidades de salir en el próximo par de años, son un poco mejores que las actuales, pero siempre consiguen eso, enlentecer la progresión de la enfermedad. Entonces no es que podemos revertirla, por lo cual hay que tener algo, porque lo que se perdió, ya se perdió y no lo vamos a recuperar. Entonces, mañana es demasiado tarde, tenemos que, apenas vemos una FPI, tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla y recordar que la disnea es demasiado tarde, no podemos esperar a eso, y que la CBF es demasiado tarde, y que por lo tanto los pacientes de riesgo hay que buscarlos, y que, como dijimos antes, no hacer nada porque uno no está seguro nunca es una buena opción. Cada FPI que uno diagnostica
tiene que ser tratada, no para mejorar los síntomas, porque no van a mejorar los síntomas, sino para disminuir el riesgo de que la enfermedad mate al paciente en 2 o 3 años. Entonces, en esta enfermedad, como en la realidad que nos toca vivir, lejos de desesperarnos y de dejar que el paciente se desespera, es donde uno deja de desesperarse y genera una táctica. La resistencia ante todas las situaciones adversas y ante todos los contextos históricos adversos es la única salida permisible. Resignarse a que las cosas son inevitablemente malas no es una opción, porque así uno nunca las va a mejorar. Muchas gracias a todos y aquí terminamos entonces con la fibrosis pulmonar idiopática.